Este soy yo. Tras abatir a numerosos enemigos y sobrevivir durante días, me arrastro por el suelo como una cucaracha, herido, con una pierna rota No puedo bajar estas escaleras, me voy a y sin desmayar. ropa. Tal vez te estés preguntando cómo he llegado a esta situación. Déjame mostrártelo. Para ello tenemos que retroceder unas horas. Sin duda está quedando un bonito cuadro. Ahí va uno. Ahí va otro. Otro más. Otro y mira, aquí tenemos a uno nuevo. Bajo 300. Y cayó. Vamos. Espera, es un poco antes, déjame darte más contexto. La ciudad de Vivor se encuentra ubicada al suroeste del aeródromo o base militar más grande de Chernarus, y en el medio de ambas hay una zona industrial separada por un campo yermo por el que deben pasar los supervivientes para ir hacia la base. Por lo tanto, desde esta zona industrial tienes visibilidad tanto del campamento militar de Vivor como de la entrada del gran aeródromo. Enfrente puedes ver el campamento militar de Vivor, como te decía, y los enemigos van a estar ubicados alrededor de 400 y 600 metros. Y como vas a ver, algunos intentarán acercarse y atacarme. Teniendo en cuenta que estoy ocupando una posición de la que no voy a poder moverme y por tanto van a venir a por mí sí o sí, voy a utilizar balas trazadoras aunque delaten mi posición. Con que introduzcas la primera bala trazadora en la recámara, después ya puedes recargar de forma automática que todas serán del mismo lote. Para aguantar bastante he decidido coger un Tundra, un Savannah, un DMR para distancias cortas, suficientes balas y alguna mina por si intentan venir hasta mí. No tiene cobertura, ¿eh? Ahí está. No murió. Mierda. Ahora sí se cubrió bien. Para curarse de ese disparo va a tener que ponerse en posición de agachado. Ahí está. Ahí está. Hostia, mira eso. Cuando un enemigo se quede bugueado, aprovecha para disparar igualmente porque te van a dar la kill. Subo a 500. El enemigo está un poquito más cerca de 500 metros, tal vez 490, por eso toca apuntar un poquito para abajo. Ahí está. Le he dado, pero solo está inconsciente por ahora. Hay que se me escapa, ¿eh? Y cómo no, no pueden faltar los supervivientes atraídos por la idea de robarle un suculento loot a un sniper. Hello. Yo. Are you here to kill me? Well, I mean, it's a PvP server, but Okay, you can try. I'd be lying if I said I wasn't. Okay. So, do you want to do this? I mean, I guess.
I set a landmine there, and you step on it, Yeah. but you didn't die. Isn't there or yet? I see it. This is a bad situation for you. I have the high ground. Yeah, bro, I know. Luego se daría cuenta de que no debería haber destruido la mina. I can see someone in the distance. Let me see. Do you know? Okay, I see him. Let me Yeah. shoot him. Oof, You get him. almost. Don't come up, eh? That's not me, bro. Oh shit. Someone coming up. Oh, he's dead. In the fucking head. There's someone coming up the stairs. Okay, I cover you. He's coming in this building in front of us. I should have kept your landmine there now. Huh. Someone's at you. Yeah, someone's shooting at me from the field, I think. I don't see him. Okay, I see him. He's laying on the ground in the middle of the field. Green hoodie. Yeah, I see him. Okay. How many meters would you say that is? It's 500 meters. 500. Approaching. 450. It's approaching fast. Shit, I'm out of bullets. Which ones? 308? I have a lot. AK, bro. KA. Don't you have the LAR? LAR? Oh shit! Se fue a la verga. Ahí está el de la sudadera verde. A ver, cabrón. Ya me lo cargué. Claro que tenía un alar, podría haberle dado balas. ¿Qué cojones? Cuando dispares tu sniper, tienes dos opciones a la hora de calcular la distancia. Una es corregir la mira, subiendo y bajándole metros. Y la otra es corregir la punta del rifle, apuntando más arriba o más abajo. Un poquito más abajo. Ahí está. Sin duda está quedando un bonito cuadro. Ahí va uno. Ahí va otro. Otro más. Otro y mira, aquí tenemos a uno nuevo. Bajo 300. Y cayó. Vamos. Aquí el servidor me dio algunos problemas, pero eso no me impidió poder practicar la puntería. Ya le he dado, Le he dado, tío. Lo que no sé si... Otra vez. Puto lag. Menuda base tienen ahí montada, macho. No le puedo creer.
Y aquí está la prueba de que el visor del casco no protege todavía. Así que no es necesario que lo pongas, de hecho refleja por lo que te pueden ver desde lejos y ni siquiera protege. Como puedes ver, me ha dañado la máscara, pero no el visor. ¿Qué cojones? Hostia. ¿Quién fue? Ahí te va. Joder, no cae, macho. Hey. Hello, hello. Cayó la noche y vino otra ratita silenciosa en busca de su queso. Yo, Yo, how you doing, man? are you up here? Good, how are I am. you? You up there? I am up here, yes. Is there any... Oh, okay. I'll leave you be. Why you come here? Are you here to kill me also? No, I need some loot. I can go back down this ladder. I'm about to. Do you expect me to believe you, right? Y tras 2 minutos en silencio, I need food. Fuck. Look, Hold on. I only have 1 can of food. Alright, so if I go down this ladder, you're not gonna shoot me, right? Fuck. Oh, fuck. Don't worry. y al amanecer del segundo día comenzaron los problemas serios. Tengo que bajar la mira. Cuando la bala golpea justo donde estás apuntando, significa que tienes perfectamente calibrada la distancia en la mira. Nunca corras a campo abierto hacia un francotirador. Mejor haz como el tío que sí me lo puso difícil después. Vamos. Ahí está, joder. Arriesgaste mucho, tío. Voy a bajar a ver si tiene trazabilidad. Recuerda que puedes desactivar una mina con un cuchillo, pero, y esto yo no lo sabía, y es que hay un 40% de probabilidades de que explote cada vez que la desactivas. Después me enteraría. Nunca utilices de cobertura el césped porque aunque cuando estás cerca parezca alto, cuando lo ves de lejos no está, para facilitar el renderizado. Por lo tanto, te van a poder snipear porque desde lejos sí te van a ver. Solo queda el DMR, pero me viene bien el cargador. Bonito cerdo. Justo. Está justo. Un poquito menos. Mientras yo hacía el Hostia. capullo con el cerdo, Mira, comenzó el enfrentamiento más difícil que había tenido hasta el momento. Me cago en la leche. Por estar distraído, dejé que un enemigo se acercara demasiado. Un enemigo que además disparaba bien y se cambiaba de posición continuamente. Ahí. Ahí tengo la mira. Joder. Hijo. Vale.
problemas ya, ¿eh? Venga. ¿No cae? ¿En serio, macho? Vale, lo vi, lo vi. Tras un rato sin verlo, el enemigo se movió al edificio de apartamentos, desde donde tenía suficientes habitaciones para ir cambiando de posición. Joder. Ja. Uf. Faltó poco ahí, ¿eh? Cabrón. Vamos, tío. Vamos. Vamos. Cuando disparas, los zombies corren a tu alrededor, pero cuando gritan, significa que han visto a alguien. Viene alguien. Vale. Se comió la mina. Se comió la mina. Joder, macho. ¿Cómo está la cosa? Madre mía. Con las vendas dañadas no me quedó otra que quitarme los pantalones y rasgarlos para hacer trapos. Intenta aprovechar siempre que puedas el bug de carga de edificios para saber dónde está el enemigo. Toma, coño. Ahí te va. Cuando todo estaba más tranquilo, decido bajar a por el cuerpo que había quedado en la mina. Pero aquí es donde descubrí que las minas pueden fallar cuando la desactivas. ¿Qué cojones? Al intentar bajar, descubro que no puedes tampoco bajar escaleras con la pierna rota. Por lo tanto, si bajaba las escaleras que había para llegar al suelo, las más grandes, moriría por la caída. Por lo tanto, no me quedaban muchas opciones. No podía hacer una tablilla, no podía caminar, ni podía bajar las escaleras y salir de aquí. Y este es el punto en el que me encuentro ahora. Tras abatir a múltiples enemigos y cometer ciertos errores que me han llevado a aprender cosas nuevas, lo que no iba a hacer es irme con las manos vacías. No puedo bajar estas escaleras, me voy a desmayar. Y justo me encuentro con un tío que va corriendo por el campo y que seguramente fuera el mismo de antes que volvía por su loot para seguir enfrentándose a mí. Y cuando estaba a punto de perderlo de vista, un tiro de francotirador a esa distancia sin chaleco, no sobrevives. Maldito cerdo, todo es por su culpa. En DayZ existe la opción de quitarse la vida por una razón, y es que saben perfectamente que va a haber situaciones de las que no vas a poder salir. Esta es una de ellas. ¿Qué? ¿Vamos a por otra?